Bienvenido a tu canal. El juego cósmico. Comenzamos. Hay un momento silencioso que aparece, tarde o temprano, en la vida de casi todas las personas. No suele llegar acompañado de grandes crisis, ni de acontecimientos visibles. No hace ruido. No exige atención inmediata. Aparece más bien como una grieta suave en la continuidad del día, casi imperceptible. Suele manifestarse cuando el ritmo se desacelera, al final de la tarde, cuando la luz empieza a cambiar, en la noche, cuando los compromisos han terminado y ya no hay nada que cumplir, o en esos instantes previos al sueño, cuando la mente se queda sin tareas a las que aferrarse. En ese espacio emerge una sensación difícil de nombrar. No es tristeza abierta ni angustia clara. Es más bien una inquietud leve, persistente, como una pregunta que no se formula del todo. Una impresión silenciosa de desajuste. La percepción de que los demás parecen moverse con una dirección implícita, mientras tú permaneces detenido, observando desde fuera, sin una certeza interna que te empuje hacia adelante. No se trata de incapacidad ni de falta de talento, tampoco de pereza o desinterés. Es algo más sutil. Es como si todos hubieran recibido un mapa, una brújula interior que les indica cuándo avanzar y cuándo detenerse, y tú no. Los ves tomar decisiones, comprometerse, construir trayectorias con una naturalidad que te resulta ajena. No necesariamente los envidias, pero te preguntas cómo lo hacen. ¿Qué saben ellos que tú no sabes? ¿Qué mecanismo interno parece faltar en ti? Y entonces aparece esa comparación inevitable. No siempre consciente, pero constante. Ves la corriente en la que otros parecen fluir y te quedas en la orilla, preguntándote cuándo aprenderás a entrar en ella. ¿Cuándo llegará ese momento en que todo encaje, en que dejarás de observar desde fuera y empezarás a participar con la misma seguridad que parecen tener los demás? En ese estado, la mente suele formular una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que pesa como una piedra. ¿Qué hago cuando no hay nadie que me diga que voy por el camino correcto? Porque durante gran parte de la vida hemos aprendido a orientarnos mediante señales externas. Aprobación, reconocimiento, expectativas claras. Alguien que confirma que lo que hacemos tiene sentido. Cuando esas señales se atenúan o desaparecen, queda un vacío incómodo. No un vacío dramático, sino uno desconcertante. Como caminar de noche sin farolas, confiando solo en una visión que no termina de ajustarse. La respuesta habitual a esta sensación suele ser casi automática. Redoblamos el esfuerzo. Buscamos dirección. Leemos, preguntamos, observamos a quienes parecen tenerlo claro. Intentamos alinearnos con modelos, consejos, sistemas que prometen orden y certeza. Y esto no es en sí un error. Aprender de otros es parte natural de la vida. Pedir orientación puede ser sabio. Pero aquí es donde la cuestión se vuelve más delicada. Porque a veces ese impulso constante de mirar hacia afuera no resuelve la inquietud, sino que la refuerza. Cuanto más dependes de señales externas para confirmar tu rumbo, más frágil se vuelve tu sensación de estar en el lugar correcto. La duda no se disipa, se sofistica. El problema de fondo no es la falta de apoyo ni de referencias. Es algo más profundo y menos evidente. Un malentendido básico sobre quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Un supuesto que rara vez cuestionamos porque lo hemos absorbido desde la infancia, mucho antes de poder examinarlo con claridad. Desde pequeños aprendemos a pensarnos como entidades separadas. Tú estás aquí dentro, contenido en un cuerpo, y el mundo está ahí fuera, como un escenario ajeno al que debes adaptarte. Se nos enseña que nacemos en el mundo, como si hubiéramos llegado desde otro lugar. Como si la vida fuera una especie de entorno externo
al que hay que aprender a pertenecer. Cuando esta imagen se asienta, la sensación de aislamiento es casi inevitable. Si te percibes como algo separado de todo lo demás, siempre habrá una distancia que cruzar, una brecha que cerrar. Te sientes como un fragmento intentando encontrar su lugar en un conjunto que no parece hecho para ti. Y esa distancia no siempre duele de forma aguda, pero pesa. Se manifiesta como duda constante, como inseguridad silenciosa, como la sensación de no estar del todo en casa. Pero ¿y si esa imagen fuera errónea desde el principio? No errónea en un sentido filosófico abstracto, sino de una manera profundamente práctica, capaz de transformar la forma en que vives cada instante. Piensa en una ola del océano. A simple vista la ola parece algo independiente, tiene una forma definida, un movimiento propio, un inicio y un final. Puedes señalarla, describirla, incluso predecir su trayectoria. Sin embargo, en un nivel más profundo, la ola no está separada del océano. No vino de fuera. No se añadió al mar. Surgió de él. Es el océano expresándose de una manera concreta durante un breve lapso. No hay un punto claro donde termine la ola y empiece el agua. Son continuidad. Cuando la ola cae, no desaparece en un sentido real. Simplemente deja de adoptar esa forma. El agua sigue ahí. Tú eres para el universo lo que la ola es para el océano. No llegaste a este mundo desde fuera. Surgiste de él. Eres una manifestación natural de todo lo que te rodea, hecho de la misma materia, siguiendo los mismos procesos, obedeciendo las mismas leyes. No estás sobre la Tierra como un visitante temporal. Eres una forma en que la Tierra se expresa, se experimenta, se vuelve consciente y se pregunta por sí misma. Cuando esto se comprende de verdad, no solo como una idea interesante, sino como una intuición vivida, la sensación de soledad cambia de naturaleza. Lo que antes parecía falta de apoyo se revela como un error de perspectiva. El sostén que buscabas fuera nunca estuvo ausente. Siempre estuvo presente, tan íntimo que pasaba desapercibido. El simple hecho de existir es prueba de que estás siendo sostenido. No por una fuerza abstracta o distante, sino por la totalidad de condiciones que hacen posible este instante. El aire que respiras, la gravedad que te mantiene en contacto con el suelo, los procesos invisibles que mantienen tu cuerpo funcionando sin que tengas que intervenir. El problema es que entender esto intelectualmente no equivale a experimentarlo. Sabes que la Tierra gira, pero no lo sientes bajo tus pies. De la misma manera, puedes aceptar que no estás separado del mundo, y aún así, vivir desde la sensación de aislamiento. El conocimiento conceptual no transforma la experiencia. La comprensión directa, sí. Y aquí aparece una paradoja esencial. Cuanto más te esfuerzas por sentirte seguro, conectado o claro, más parece escaparse eso que buscas. El esfuerzo introduce tensión, y la tensión es incompatible con la confianza profunda. Es como intentar dormir a la fuerza, o recordar un nombre olvidado presionando la mente. Cuanto más lo intentas, más se bloquea el proceso. La vida se parece más a la música de lo que solemos admitir. No es una carrera hacia la última nota, sino una secuencia de sonidos que solo tienen sentido mientras ocurren. Sin embargo, solemos vivir como si todo fuera un trayecto hacia un punto futuro donde, por fin, todo encajará. Y al hacerlo, pasamos por alto lo único que está ocurriendo realmente. Este momento, tal como es. Esto no implica abandonar la acción ni la responsabilidad. Implica algo más sutil. Actuar sin la ansiedad constante de llegar. Responder a la vida desde la atención, no desde la urgencia. Como alguien que camina no para alcanzar el final del camino, sino porque caminar es lo que está ocurriendo ahora.
Para moverte de este modo hace falta algo que muchos han olvidado. Confianza. No fe ciega en sistemas, figuras o promesas externas, sino confianza en la inteligencia que ya opera dentro de ti. La misma inteligencia que regula tu respiración, que coordina miles de procesos corporales sin supervisión consciente, que sabe cuándo sanar y cuándo descansar. Esa inteligencia no se angustia, no se compara, no se pregunta si va bien o mal. Simplemente responde a las condiciones presentes. Tu mente consciente, con su preocupación constante, es como alguien sentado en el asiento trasero de un coche creyendo que tensarse ayuda a conducir. El coche ya está en movimiento. La tensión no añade control, solo añade desgaste. Cuando empiezas a soltar ese esfuerzo innecesario, no caes en la inacción. Ocurre lo contrario. Surge una acción más precisa, más ajustada a la realidad. Ves lo que hay que hacer y lo haces, no por miedo ni por obligación, sino porque es la respuesta natural a lo que está aquí. Y esto nos devuelve al punto de partida. La soledad. Porque para que esta comprensión se asiente, hace falta una forma de soledad que muchos evitan. No la soledad del rechazo, sino la disposición a estar contigo mismo sin anestesia constante, sin distracción continua, sin necesidad inmediata de validación externa. Quizá entonces la pregunta inicial empiece a transformarse. Ya no es solo ¿qué hago cuando nadie me guía?, sino algo más honesto. Estoy dispuesto a escuchar lo que aparece cuando no hay nadie más hablando. Ahí, en ese silencio, empieza algo distinto. Cuando el ruido externo disminuye y ya no hay instrucciones claras que seguir, suele aparecer una incomodidad particular. No es solo la falta de dirección, sino el miedo a equivocarse sin testigos. Mientras alguien observa, evalúa o corrige, existe una sensación de respaldo implícito. Pero cuando ese respaldo desaparece, surge la duda fundamental. Y si no sé vivir sin que alguien me diga cómo hacerlo, este miedo rara vez se reconoce de forma directa. Se disfraza de inquietud productiva, de búsqueda constante, de necesidad de optimizar decisiones. Pero debajo de todo eso hay una sospecha silenciosa. Tal vez no soy suficiente para orientarme por mí mismo. Tal vez, si no hay un marco externo que me sostenga, me perderé. Por eso la mente se apresura a llenar el vacío. Planes, teorías, metas, incluso preocupaciones. Cualquier cosa es preferible a quedarse quieto en ese espacio abierto donde no hay respuestas inmediatas. Porque ese espacio no solo carece de dirección, también pone en cuestión una creencia muy arraigada. La idea de que la vida necesita ser controlada para no desmoronarse. Sin embargo, basta observar con honestidad para notar algo evidente. La mayor parte de tu vida ya está ocurriendo sin que tú la dirijas conscientemente. No decides que tu corazón lata. No calculas cómo digerir los alimentos. No supervisas el proceso por el cual una herida se cierra. Todo eso sucede de manera espontánea, precisa, inteligente. Y no ocurre a pesar de tu falta de control, sino gracias a ella. Existe una inteligencia más amplia que la mente racional, una inteligencia que no se formula preguntas ni elabora estrategias, pero que responde de forma exacta a las condiciones del momento. No es mística ni abstracta. Es tan concreta como la respiración ajustándose al esfuerzo, o el cuerpo despertando cuando ha descansado lo suficiente. El problema aparece cuando la mente se apropia del relato de la vida y empieza a creer que es ella quien sostiene todo. Desde ahí surge la tensión constante. La sensación de que si no piensas, si no planificas, si no vigilas, algo saldrá mal. Pero esta vigilancia continua no es señal de responsabilidad, es señal de desconfianza. Desconfianza hacia la vida y hacia ti mismo como parte de ella.
La ironía es que esa desconfianza genera precisamente lo que intenta evitar. Al estar siempre anticipando errores, la mente se desconecta del presente. Y al desconectarse del presente, pierde acceso a la única información realmente útil. Lo que está ocurriendo ahora. Se vuelve torpe, reactiva, rígida. Intenta vivir desde mapas antiguos en un territorio que cambia constantemente. Aquí es donde muchas personas se sienten perdidas. No porque no tengan capacidades, sino porque están intentando vivir desde un lugar que no está en contacto con la realidad inmediata. Como alguien que conduce mirando solo el retrovisor. Soltar este hábito no es fácil, porque implica renunciar a una ilusión profundamente reconfortante. La ilusión de control total. La mente prefiere una falsa certeza a una apertura real. Prefiere una narrativa coherente, aunque sea limitante, a la amplitud de no saber. Pero hay algo que ocurre cuando te permites no saber, aunque sea por breves instantes. La tensión disminuye. La respiración se vuelve más profunda. El cuerpo deja de anticipar constantemente. Y en ese aflojamiento, aparece una percepción más clara de lo que el momento pide. No se trata de recibir órdenes internas, ni de escuchar voces misteriosas. Es mucho más simple. Ves una situación y sabes, de manera directa, qué acción es adecuada. No porque la hayas calculado, sino porque se presenta como obvia cuando no estás interfiriendo. Este tipo de claridad no llega desde el esfuerzo, sino desde la disponibilidad. Desde la capacidad de estar presente sin exigir que el presente sea distinto. Y esto requiere algo que va contra el entrenamiento habitual. Paciencia con la incertidumbre. La mayoría ha sido educada para creer que no saber es un defecto, que la duda es un fallo que debe corregirse cuanto antes. Pero en realidad, no saber puede ser una posición profundamente honesta. Es el punto en el que la mente deja de imponer respuestas prefabricadas y empieza a escuchar. Escuchar no solo pensamientos, sino sensaciones, ritmos, límites. Escuchar cuándo avanzar y cuándo detenerse. Escuchar cuándo una acción nace del miedo y cuándo nace de la claridad. Esta escucha solo es posible cuando dejas de exigirte tener todo resuelto. Cuando aceptas que la vida no se despliega como un plan maestro, sino como una serie de respuestas vivas a lo que va apareciendo. Y que tú, como parte de ese proceso, no estás separado de él, ni eres su supervisor externo. Aquí la soledad adquiere otro matiz. Ya no es abandono ni carencia, sino espacio. Un espacio en el que la mente puede relajarse y el ruido habitual pierde fuerza. Un espacio donde no necesitas demostrar nada ni llegar a ninguna conclusión definitiva. En ese espacio, algo empieza a reorganizarse de manera natural. No porque tú lo dirijas, sino porque al dejar de interferir, la inteligencia que siempre estuvo operando, puede hacerlo con mayor libertad. Y quizá entonces empieces a notar algo sutil pero decisivo. La sensación de estar perdido no provenía de la falta de dirección, sino de la resistencia a estar aquí sin garantías. Cuando aceptas este punto no como resignación, sino como apertura, la experiencia cambia. No porque tengas más certezas, sino porque ya no necesitas tantas. El movimiento de la vida empieza a sentirse menos amenazante y más íntimo. No como algo que te empuja desde fuera, sino como algo que se despliega contigo. Hay un punto en este proceso que suele pasar desapercibido porque no tiene fuegos artificiales. No hay una revelación repentina, ni una sensación de victoria. Es más bien un cambio de gravedad. Algo que antes parecía pesado deja de serlo, no porque haya desaparecido, sino porque ya no lo cargas del mismo modo. Ese punto aparece cuando te quedas el tiempo suficiente en la experiencia de no saber sin intentar resolverla. Al principio, no saber se siente como inestabilidad.
como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. La mente busca desesperadamente algo a lo que aferrarse. Una conclusión, una identidad, una dirección clara. Pero si no corres a llenar ese espacio, ocurre algo inesperado. Descubres que el suelo no desaparece. Lo que desaparece es la idea de que necesitabas controlarlo. Esto resulta profundamente contraintuitivo. Hemos sido entrenados para creer que la seguridad proviene de estructuras externas o internas. Planes, certezas, definiciones. Pero cuando esas estructuras se aflojan, no aparece el caos que temías. Aparece una forma distinta de estabilidad, más flexible, menos rígida. Una estabilidad que no depende de que las cosas sean de una manera concreta. Aquí la vida deja de sentirse como algo que hay que descifrar y empieza a sentirse como algo que se puede habitar. Habitar no es entenderlo todo. Es estar presente incluso cuando no hay explicaciones. Es permitir que la experiencia sea tal como es, sin traducirla inmediatamente en un juicio o en una estrategia. Y esto cambia radicalmente la relación contigo mismo. Antes, el error parecía peligroso. Equivocarse significaba desviarse del camino correcto, perder tiempo, demostrar incompetencia. Pero cuando ya no vives desde la idea de un camino prefijado, el error pierde parte de su carga. Se convierte en información, en ajuste, en movimiento natural. Esto no te vuelve irresponsable, te vuelve más atento. Porque cuando no estás obsesionado con defender una imagen de ti mismo, puedes ver con mayor claridad lo que realmente ocurre. Puedes reconocer cuando algo no funciona, sin convertirlo en un fracaso personal. Puedes cambiar de dirección sin sentir que te estás traicionando. En este punto, la pregunta, ¿qué debería estar haciendo con mi vida?, empieza a perder su dramatismo. No porque aparezca una gran respuesta definitiva, sino porque la pregunta misma se vuelve menos urgente. Empiezas a vivir desde una escala distinta, más cercana, más concreta. ¿Qué está pidiendo este día? ¿Qué necesita este momento? ¿Qué es lo siguiente que puede hacerse desde aquí, sin violencia? Estas preguntas no buscan un destino final. Buscan coherencia con lo que está vivo ahora. Y curiosamente, cuando vives así, la dirección aparece por sí sola. No como una línea recta, sino como una serie de pasos que se revelan uno a uno. Esto exige una cualidad poco valorada en nuestra cultura. La disposición a avanzar sin garantías. A actuar sin promesas de resultado. A confiar en el proceso sin exigirle pruebas constantes. Y esta confianza no es ingenua. No es optimismo ciego. Es una confianza basada en la experiencia directa de estar sostenido, incluso cuando no entiendes cómo. Poco a poco, la relación con el silencio también cambia. Ya no es un espacio que hay que llenar, sino un lugar donde descansar. Donde no tienes que producir, ni justificarte, ni convertirte en nada. El silencio deja de ser ausencia y se revela como fondo. Como aquello sobre lo que todo aparece. En ese fondo, la identidad se vuelve más ligera. Sigue siendo alguien con una historia, con gustos, con límites. Pero ya no necesitas apretarlos tanto. Ya no necesitas reafirmarte constantemente. Puedes permitirte cambiar sin sentir que pierdes algo esencial. Y entonces ocurre algo sutil pero decisivo. Empiezas a moverte desde una sensación de suficiencia. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque ya no partes de la idea de que falta algo fundamental. Desde ahí, las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más claras. No eliges desde el miedo a quedarte atrás, sino desde la resonancia con lo que tiene sentido ahora. No te comparas constantemente,
porque ya no estás intentando llegar al mismo lugar que los demás. Cada vida tiene su propio ritmo, y ese ritmo no se puede imitar sin perder contacto con uno mismo. La comparación se disuelve cuando reconoces que no estás compitiendo. Nunca lo estuviste. Esa carrera existía solo en la mente que creía que había un punto al que llegar para merecer estar aquí. Y quizá esta sea la integración más profunda. Darte cuenta de que nunca estuviste en deuda con la vida. Nunca necesitaste justificar tu presencia mediante logros, claridad absoluta o seguridad constante. El simple hecho de estar aquí, respirando, percibiendo, respondiendo, ya era suficiente. Desde ese reconocimiento, la vida no se vuelve perfecta ni libre de dificultades, pero deja de sentirse como un examen permanente. Deja de ser algo que hay que aprobar. Se vuelve, simplemente, un proceso vivo en el que participas. Y participar no requiere certezas finales. Requiere atención, honestidad y la disposición a estar presente incluso cuando no sabes qué viene después. Ahí, en ese punto aparentemente ordinario, la sensación de estar perdido se transforma. No porque hayas encontrado un mapa definitivo, sino porque has dejado de necesitarlo. Si hay algo que atraviesa todo lo que has escuchado hasta aquí, no es una idea nueva ni una teoría sofisticada. Es una constatación silenciosa. La sensación de estar perdido no era una señal de fracaso, sino una invitación a dejar de vivir desde un lugar que nunca fue real. Durante mucho tiempo creíste que necesitabas dirección para existir con tranquilidad. Que primero debías saber quién eras, a dónde ibas, qué papel cumplías, y solo entonces podrías relajarte. Pero lo que este recorrido muestra es justo lo contrario. La relajación no llega al final del camino, sino cuando dejas de exigirle al camino que te garantice algo. La confusión no era el problema. El problema era resistirte a ella, interpretarla como una amenaza, como una prueba de que algo estaba mal en ti. Cuando en realidad ese no saber era el primer momento honesto. El instante en que la historia aprendida se debilitaba lo suficiente como para dejar pasar algo más verdadero. La lección no es confía más, ni piensa en positivo, ni encuentra tu propósito. Es más simple y más incómoda a la vez. No estabas separado de la vida, pero actuabas como si lo estuvieras. Y desde esa suposición falsa, todo parecía cuesta arriba. Cada decisión, una carga. Cada pausa, una amenaza. Cada silencio, una sospecha. Cuando ves que no llegaste aquí desde fuera, que no eres un fragmento aislado, intentando encajar en un mundo ajeno, algo se recoloca. No porque desaparezcan las preguntas, sino porque dejan de tener ese tono desesperado. Ya no preguntan, ¿qué debería ser para estar bien?, sino, ¿qué está vivo ahora mismo? Y esa diferencia lo cambia todo. Porque desde ahí, la vida ya no es un proyecto que hay que completar correctamente, sino una experiencia que se despliega momento a momento. No necesitas una versión futura de ti para autorizarte a estar presente. No necesitas entenderlo todo para participar. No necesitas garantías para dar el siguiente paso. La claridad no aparece antes de actuar. Aparece mientras actúas desde la presencia. La confianza no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando dejas de pelear con lo que hay. El apoyo que buscabas fuera se revela como algo que siempre estuvo operando, incluso cuando dudabas de ello. Y quizá la enseñanza más profunda sea esta. No estabas esperando instrucciones porque fueras incapaz, sino porque habías olvidado que la vida ya se estaba moviendo a través de ti. El corazón latía sin pedir permiso. La respiración seguía su ritmo. Las decisiones pequeñas ya se estaban tomando. Nunca hubo vacío real. Solo una narrativa de carencia superpuesta a una experiencia completa.
Cuando esto se ve con claridad, aunque sea por instantes, la urgencia se disuelve. No porque no importe lo que hagas, sino porque ya no haces desde el miedo a no ser suficiente. Haces desde la coherencia con lo que está aquí. Y entonces la soledad deja de ser un problema a resolver. Se convierte en un espacio donde escuchar. El silencio deja de intimidar. Se vuelve hogar. No porque hayas llegado a ninguna conclusión definitiva, sino porque has dejado de huir de la experiencia directa de estar vivo. Si este texto resonó contigo, no intentes explicarlo ni resumirlo. Solo pregúntate una cosa, con honestidad. ¿En qué parte de tu vida sigues esperando permiso para estar aquí del todo? Si quieres, deja en los comentarios una sola palabra que represente lo que sentiste al leerlo. Presencia, silencio, confianza, hogar, soltar, la que aparezca primero. No para demostrar nada. Solo para reconocer, incluso brevemente, que algo en ti ya lo sabía. Y eso lo cambia todo.